Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Los mexicanos que pagamos impuesto tenemos derecho a deducir el impuesto sobre la renta por 10 tipos distintos de pagos personales. Y bueno, como los servicios médicos, como los intereses reales de hipotecas. Y bueno, en este episodio de Cuéntame de Economía les vamos a decir cuáles son estos servicios y de qué manera podemos deducirlos sin morir en el intento, sin que sea demasiado complicado para ustedes y para cualquier persona que esté interesada en recuperar un poquito de esa lanita que ya le pagamos al fisco. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y en este episodio me acompaña Dainzú Patiño, coordinadora de Economía en Expansión. ¿Cómo estás, Dain? Hola, ¿qué tal? Aquí lista para aprender a deducir gastos personales. Muy bien, y también nos acompaña Luis Pérez de Hacha. Él es socio fundador del despacho Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto estar aquí nuevamente. Oye, pues a ver, vamos a tener que explicarle a nuestra audiencia qué son, de qué se trata esto, pero antes, Dain, tú traes un mensaje. Un mensaje bien importante: si ustedes quieren recibir saldos a favor, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube o en las plataformas en las que nos escuchan. Y pues, si ustedes están en el RFC del SAT como personas físicas, son freelancers, están en el esquema de sueldos o salarios, pues recuerden que tenemos distintos gastos personales a deducir y que pues todos tenemos derecho a hacerlo, así como también es una obligación pagar los impuestos. ¿Es cierto esto o no? No, tenemos la obligación de declarar los ingresos que obtenemos para efectos del impuesto sobre la renta y el valor de actos o actividades que realizamos para efectos de IVA, básicamente. Y en cada uno de los sistemas en los que estemos tributando, en lo que debamos de pagar impuestos, pues tenemos diferentes deducciones, depende de qué tipo de actividad realicemos. Que ahí, Luis, Dain, la parte de las deducciones y los saldos a favor, sin duda, son la parte pues más divertida, ¿no? De declarar impuestos. Todo lo demás, nos cuesta un poquito de trabajo, pero cuando llega abril, sobre todo para las personas físicas y que nos devuelven estos saldos a favor, sin lugar a dudas, pues los celebramos. Ahora, no son gratis. No son gratis y de hecho Hacienda presentó recientemente su informe de renuncias recaudatorias, que yo sé que suena un reporte medio aburrido, medio árido, pero lo que se refiere es lo que es la cuenta, vaya tal cual, que nos da Hacienda, donde nos dice, a ver, esto es lo que se pudo deducir en cierto periodo y esto es lo que nos cuesta al fisco, es decir, lo que deja de recaudar. ¿Por qué hace esto Hacienda, Luis? Fíjate que el tema de renuncias fiscales es muy importante. Antes se le llamaba gastos fiscales. Correcto. Y generaba un ruido de cómo gasto fiscal, cuando en realidad lo que se está haciendo es que el fisco, el SAT, está renunciando a través de las leyes fiscales, está renunciando a cobrar ciertos aspectos. Voy a poner el ejemplo más claro porque afecta en impuestos sobre la renta y en el IVA por igual. La venta de casa-habitación está exenta de impuestos de la renta y está exenta de IVA. Es decir, no paga los dos impuestos. Eso es importante. ¿Por qué lo hace el SAT? Y hay otras renuncias fiscales. Está exenta cierta parte de la previsión social de los trabajadores, están exentos cierto tipo de intereses que se pagan a los bancos, están exentos. Aquí lo que está atrás de esto es la política fiscal que un gobierno decide. Correcto. Para apoyar a alguna clase trabajadora, por ejemplo, o para apoyar un sector de la economía, o bien para tener controles fiscales. Es el reconocimiento de que necesita apoyar, que no todo es cobrar. A ver, eso es lo más importante. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos ciertas opiniones de expertos fiscales que están concentrados en que las renuncias fiscales tendrían que desaparecer, están desatendiéndose del otro aspecto que es muy importante. ¿Qué es lo que el gobierno pretende hacer como política fiscal para ayudar a ciertos sectores, como lo acabo de comentar? La venta de casa-habitación es la más clara, con ciertos requisitos y ciertas condiciones. Es decir, yo no puedo llegar a vender 2 casa-habitación en un mismo año. Claro. ¿Por qué? Porque, a ver, tú tienes una casa-habitación. Si vendes un departamento que opera como casa-habitación para otros efectos, pero no es la casa que tú habitas, pues eso está grabado.
yo tengo mi casa y tengo un departamento, bueno, si vendo el departamento, ese sí va a pagar impuesto sobre la renta, no va a pagar IVA. Esa es otra cosa aparte. Esas renuncias por eso están así establecidas. Ahora, me voy a referir solo a personas físicas. Ok. ¿No? Que es lo que sucedió en abril, ahora que estás comentando, en la presentación de la declaración anual. Por cierto tipo de actividades que realizamos, tenemos deducciones en particular. Vamos a pensar. Un profesionista, un dentista, un abogado, un médico, bueno, pues paga una renta por sus oficinas. Sí. Bueno, esa renta la puede deducir. Okay. Paga papelería, paga energía eléctrica, paga los sueldos de sus trabajadores. Todo eso es deducible. Lo mismo pasa con los empresarios, que bueno, ellos además pueden deducir las compras de mercancías que realicen para ser vendidos, los inventarios. Así me quiero referir a cada uno de ellos. Los arrendatarios, bueno, pues lo que pagan por los arrendadores, lo que pagan por cuotas de mantenimiento, condominales, etcétera. Pero, además de esas deducciones en particular, tenemos otras deducciones que son estrictamente personales. Que no es por la actividad económica. No es por la actividad. Es por ser persona, es ser por ser humano, persona. respirar y tener pulso. Y ahí es en donde se ha generado más ruido. Sí, porque en los últimos años lo que se ha hecho es limitar esas deducciones. Okay. Entonces son gastos médicos, son gastos hospitalarios, gastos dentales, gastos funerarios. Que si quieres ahí, Luis, digo nada más para ir como en orden, porque son 45,232 millones de pesos lo que cuesta o lo que deja de recaudar el Estado. No es tanto, ¿eh? Suena mucho para efectos. Pero si consideramos que no sé cuántos son 45,000. Pero si consideramos, pero comparado con todo el presupuesto no es mucho. Y lo que recaudan 9 billones de pesos. Y lo que recaudan 1 billón de pesos o más de 1 billón de pesos de manera periódica. Entonces, en el impuesto a la renta anda casi 2 billones de pesos. Entonces 45,000 que deja de recaudar tampoco efectivamente es tanto. Así que un favor no nos están haciendo de manera recurrente. No les cuesta mucho, ¿no? Pero no es tanto. El impuesto el concepto, la deducción que más le cuesta, entre comillas, al fisco, ¿cuál es, Dain? Son los intereses reales pagados por los créditos hipotecarios. Uh-huh. Como por ejemplo, en sí es ¿por qué es que aplica? O sea, si podríamos ejemplificar este primer concepto. A ver, es que la operación inmobiliaria en México está, en personas físicas, está respaldada básicamente con créditos hipotecarios. Uh-huh. Okay. Entonces, para ayudar política fiscal, por un lado, a la adquisición de casa habitación a través de hipotecas, lo que dice la ley del impuesto a la renta es tu persona física vas a poder deducir tus intereses reales. ¿A qué le vamos a llamar interés real? Si yo estoy pagando de interés hipotecario un 15% y la inflación en México es del 5%, yo voy a deducir el diferencial, el 10%, que es el interés real, descontando el 5% que corresponde a inflación. Eso es lo que está haciendo la ley del impuesto a la renta. Si quitamos por renuncia fiscal esa deducción de intereses reales, pues lo que va a suceder es que las personas físicas que tenemos hipotecas, pues vamos a perder esa ayuda fiscal, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, los honorarios médicos, dentales, los de gastos al psicólogo, al nutriólogo, también los gastos hospitalarios, que creo que estos se explican también de manera bastante simple, que es pues, lo que estamos erogando por ir a un servicio médico privado, que en teoría debería ser un servicio público del Estado, un servicio público, pues nos permiten deducirlo. ¿Qué más, Dain? Las colegiaturas, ahora que vamos a estar también en este tema del regreso a clases, las aportaciones a las cuentas personales de retiro, los donativos también, ¿verdad? Los donativos es para ayudar a cierto tipo de instituciones de beneficencia, vamos a llamarles en términos generales, donatarias autorizadas, se les conoce en términos fiscales, para que apoyen ahorita, por ejemplo, me están consultando una donataria autorizada que tiene como propósito, una institución de beneficencia, apoyar a niños de la calle o a niñas abandonadas o la adopción, justamente en todos estos temas, ahora que está un Código Nacional de Procedimientos Civiles. Yo creo que todo eso
precisamente a lo que tiende es a fomentar cierto tipo de actividades de ayuda social, ¿no? Hay un tema que es también interesante y está permitida la deducción en nuestro país de los depósitos en las cuentas especiales para el ahorro, los seguros de pensiones, esto también como un apoyo para pues, que tengamos un poquito más de dinero. Un retiro más digno. Son como planes privados de jubilación, ¿no? Eso, para ahí va. Ya tiene muchos años esta medida, que yo recuerdo unos 20, 25 años que está contemplado. Es muy interesante, poco utilizada. Correcto, y también tenemos los gastos funerales, que esta también de pronto a mucha gente se le olvida que puede deducir los gastos funerales. Una que sí es muy popular y esta se implementó hace pues, ya casi 3 administraciones en el 13 sexenio años, de Calderón. exactamente, hace 13 años. Los gastos de transportación escolar. Sí, y sobre todo en ciudades como México, con zonas conurbadas, el transporte escolar, que además se estableció en algunas escuelas o entidades federativas como obligatorio, bueno, tiene este respaldo también de este impulso, ¿no? Para utilizar más el transporte escolar proporcionado por las escuelas. Pues ahí tienen, estimados podescuchas, cómo están, digamos, o cuáles son las principales deducciones personales, las que tenemos acceso, pues todos los contribuyentes del país. La gran pregunta, Dai, Luis, es ¿y cómo le hacemos? A ver, es que están topadas las deducciones, ¿no? Si sumamos todas estas deducciones de las que ustedes están hablando, están topadas. Tienen un doble tope. Es más o menos, lo voy a cerrar en 200,000 pesos anuales. Ajá. Okay. O el 15% de los ingresos del contribuyente. Ahí ayúdanos. La que resulte menor. Menor, ¿eh? ¿Sí? A ver. Ahí ayúdanos a entenderlo, porque luego las cuentas no nos salen. No salen. A ver. Es la que resulte menor. Son un número cierto, son los casi 200,000 pesos al año. Al año. De gastos médicos, hospitalarios, dentales, funerarios, correcto, todo lo que hemos platicado. O el 15% de los ingresos, incluyendo aquellos por los que no se deba pagar impuestos, es decir, ingresos exentos. Estoy enredando un poquito acá, pero para no confundirnos. Una cosa son los ingresos porque debemos declarar y pagar impuestos, y otros son todos los demás ingresos. Es decir, si hay otros ingresos exentos, también los voy a poner en la tabla del 15%. Vamos a pensar. O sea, un contribuyente tiene ingresos por 1,000,000 de pesos. Ajá, al año. Recuerdan. 15% son 150,000 pesos. Ok. Entonces, ¿qué nos dice la ley del impuesto a la renta en donaciones, deducciones personales? Va a ser 200,000 pesos o el 15% de 1,000,000 de pesos, que arroja 150,000. Entonces, el tope son 150,000. Claro. El menor. Porque el SAT no quiere perder tampoco. La ley del impuesto de la renta. Correcto. Entonces, una renuncia fiscal atemperada. Si no, los números que nos estás proporcionando, Daisu, serían más elevados, no serían 45,000 millones. Que entonces, en realidad, el monto máximo en cualquier esquema, en cualquier ingreso, 200,000 pesos. Sí, porque una persona que gana 10 millones, pues el 15% es 1.5 millones. Bueno, va a aplicar 200,000. Esto tiene un problema y se ha discutido en la parte técnica. Algunas de estas deducciones personales, lo que se les llama de control. Okay. Ahí les va. En gastos médicos. Correcto. Si en gastos médicos, funerarios, etcétera, todo lo sumado, llego fácilmente a 200,000 pesos, pues se desestimula mucho el que nosotros cuando vayamos con un médico pidamos un recibo deducible. Entonces esas deducciones existieron libres, es decir, abiertas. No existían estos topes hace 10, 15 años. Ajá. No existían. Okay. Se tenían de esa manera establecidas para tener un mecanismo de control sobre los médicos y sobre los hospitales. Para que yo diga, SAT, ¿qué crees? Mi médico no me está dando factura. O más bien, yo se la pido y me la tiene que dar. Claro. Y le pago con tarjeta o le pago con transferencia bancaria. Para eso existían. Hoy sí se ha relajado mucho el control sobre los médicos, precisamente por este tipo de topes en las deducciones, ¿no? O incluso gastos funerarios, ¿no? También. Ok. Oye, y en este sentido, ¿qué es así como vital? ¿Para qué? Porque obviamente, ¿no? Llega abril y, ¿qué crees? Puedes recibir saldos a favor, pero pues
¿qué crees? Durante todo el año anterior tenías que haber pedido tus facturas, tenías que haber, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es así como basiquísimo para que a la hora de mi declaración anual ya nada más me llegue como la precargada y yo diga, claro, sí, al dentista cuando fui en febrero, mi factura cuando fui al nutriólogo en marzo, y ya lo sumo y ya me sale mi deducción? ¿Cómo es eso? A ver, el saldo a favor resulta tanto en el impuesto de la renta como en el IVA. Resulta porque tenemos deducciones que son mayores o pueden ser mayores que nuestros ingresos. Ok. ¿De acuerdo? Sí se da esa situación. Sí sucede con frecuencia, sí, también, por los mecanismos que están contemplados en la ley. Por lo tanto, si nosotros declaramos todos los ingresos, que al SAT no se le va a ir, y nosotros no cuidamos nuestras deducciones, ahorita les explico qué tenemos que hacer, pues no vamos a tener deducciones y por lo tanto vamos a pagar más impuesto hasta más allá de que nos devuelvan. Okay. Que si lo hacemos correctamente, nos van a devolver. ¿Qué debemos de hacer? Primero, al momento que realizamos el pago, nos tienen que dar un comprobante fiscal. Voy con el médico, le pago y al momento del pago, él me tiene que entregar un CFDI. Mi factura electrónica. Comprobante fiscal digital por internet. Es una factura digital electrónica. Y me la tiene que entregar por correo electrónico. Correcto. Y el médico, al momento que me la entrega, la reporta al SAT. Por eso dices tú, Deinzu, viene precargada en mi declaración. Claro. Porque ya el médico ya le dijo al SAT, mira, esta me pagó por estos servicios. Ahora, la otra cosa que tengo que hacer es no pagarle en efectivo. Si pago en efectivo no sirve. Esa tarjeta. Tengo que pagar con tarjeta de débito, de crédito o transferencia bancaria. Bien importante. Básicamente. Y que se emite la factura inmediatamente. Correcto. Para efecto de tener ya registrado el comprobante. Aquí, Luis, ¿qué tan ilegal o turbio, oscuro, gris, turbio, raro? A ver. Es cuando de pronto vas al médico y te dicen, son 1,000 pesos en efectivo, pero 1,200 con tarjeta y factura. No, eso es ilegal completamente. Okay. Es ilegal, es una práctica indebida médica. Ilegal desde la prestación del servicio médico y desde la parte fiscal también. Querido gastro, no se vaya a meter en un problema. Porque el médico no puede estar condicionando el cobro de sus honorarios. Él tiene que pagar honorarios por todos los servicios que proporciona. Claro. Miren, me han tocado 2 casos. Uno de ellos es un amigo muy cercano, en donde cirujano plástico, en donde el SAT hizo una compulsa al hospital en donde el médico realiza las operaciones. Okay. Entonces, ¿qué hizo el SAT? Oye, ¿cuántas operaciones realizó este médico? Le vamos a llamar Luis. ¿Cuántas operaciones realizó Luis en este año? Vamos a suponer 2023. Y el hospital le dijo, no, pues realizó 100, 150 operaciones. ¿Y de qué fueron las cirugías? Y entonces el hospital pasa el reporte. Wow. Y resulta ser que el médico pues no tenía cobrado honorarios de ningún tipo con CFDIs. Entonces, en las leyes fiscales, que como le hemos comentado aquí, son sabias y además tenemos un Big Brother fiscal, que debemos de grabar ese podcast, por cierto. Sí. Tenemos un Big Brother fiscal, pues estableció una presuntiva al médico, mi amigo, de que había realizado 150 operaciones y que por lo tanto en ellas había cobrado X cantidad de pesos. Son presuntivas que están permitidas en la ley. Por eso les digo, los médicos no fácilmente escapan de los controles fiscales y nosotros podemos tener una mayor participación en ellos si pedimos comprobantes. Pero si sabemos que nos vamos a exceder del tope de 200,000 pesos de antemano, y el médico nos dice es que con facturas son 1,500 y si su facturas son 1,000, pues realmente la propia ley fiscal es la que está provocando estas situaciones irregulares, ¿no? Oye, 2 cosas ahí, Luis. Número 1, que amigos, son médicos. Son médicos. Y número 2, pudiéramos... Los ingenieros y arquitectos también tienen ese problema. Justo eso. Muchas veces pensamos y hablamos de la informalidad en los tianguis, en la calle. Este tipo de prácticas las podemos considerar informales. Sí, por supuesto. Ok. Sí, no, por supuesto. No lo declaras, es lo que yo llamo la doble informalidad. Okay. Doble informalidad. La doble informalidad. Es una informalidad que deriva de la propia actividad comunal, es decir, social, los tianguis, ¿no?
y hay otra que deriva de una práctica profesional o comercial también indebida, que no está reportada. Lo hacen mucho los restauranteros también. Estoy balconeando aquí, doctores. Varios sectores. Yo creo que además del de Big Brother Fiscal, debemos grabar el de los informales que no... La doble informalidad. La doble informalidad. Los informales que vemos... Me paso dando el Steve's aquí. No. Para que me inviten precisamente. Eres nuestro invitado frecuente. Oye, Luis, ya casi para terminar. Dainzú ponía una cosa muy interesante en la mesa y es normalmente el SAT desde hace varios años nos da una declaración precargada. Y pues quizá haya contribuyentes que no le entienden muy bien, no se acuerdan, como fue el año pasado, es decir, el ejercicio anterior, cuando llega abril del siguiente año, ya no me acuerdo si gasté, si pagué con tarjetas, si me hospitalizaron, pasó algo que tenga yo acceso a una deducción personal. ¿Qué nos recomiendas para cuando tengamos que revisar esa declaración precargada? A ver, yo creo que me voy a un comentario de contexto. A ver. Así como es importante realizar nuestra actividad profesional, nuestra actividad laboral y cuidar los aspectos de calidad, servicio, oportunidad, puntualidad, todos esos aspectos, y que nos paguen. El otro aspecto muy importante que yo le digo incluso a mis hijos que son médicos, los médicos no tienden... Ninguno es cirujano plástico. No, ninguno es cirujano plástico. No, los médicos tienden a descuidar mucho la parte fiscal y contable porque les fastidia altamente. ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno, pero la clase, pero los médicos en particular. Okay. Pero lo que me quiero referir yo es que como yo les doy el consejo, igual de importante es el servicio médico que realizas como la parte de control contable, administrativo y fiscal. Igual de importante. Okay. Por lo tanto, si tú llevas un registro, control, seguimiento de toda tu actividad profesional, tienes que llevar también una especie de bitácora de control de tus actividades contables, fiscales y financieras y bancarias. Ojo, porque y aquí ya hablamos en algún otro podcast de la parte bancaria. Los números en bancos tienen que cuadrar con los números en la contabilidad fiscal. Sí, claro, también eso de dobles cuentas y que traspaso entre cuentas, eso también, ¿no? Eso tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? Y el SAT tiene acceso a las cuentas bancarias, no se nos olvida, y a las actividades con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, incluyendo tarjetas no bancarias. Y bueno, ya con esto, estimados podescuchas, llegamos al cierre de este episodio de Cuéntame de Economía. Pero Dain, ¿qué pasa para todas aquellas personas que todavía tengan dudas? ¿Dónde nos pueden escribir? ¿Cómo nos contactan? Pueden dejar sus comentarios, dudas en YouTube, en donde están viendo este mismo episodio. Pueden también checar las notas que hemos hecho para no fallar en el intento o en las deducciones en expansión.mx, y por supuesto también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, que son @expansiónmx en todas nuestras redes. Y bueno, Luis, también muchas gracias por habernos acompañado. Te vamos a traer más seguido porque seguramente nos dejas con muchas dudas después de todo lo que platicamos. Y más ideas de temas. Pues estoy esperando nada más que me inviten porque me siento en casa. Aquí con ustedes muy agradecido y con los podescuchas también. Y bueno, yo también ya me despido. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden darnos play el próximo lunes. Hasta pronto. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.